gozamos en tu nombre, Señor. Bendecimos esta convención preciosa que se está celebrando y bendecimos tu santo nombre. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Y a su nombre, gloria. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Hoy quiero cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres para cantar y disfrutar, que somos libres, que somos libres para cantar y disfrutar. Libres soy. Aleluya. Señor les siga bendiciendo, estimados hermanos, siervos, pastores, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos en este día. Queremos darle la bienvenida desde ya a usted que está sintonizando a través de estos medios. Ya está enlace en nuestra convención noreste. Creemos en Dios que ha sido de mucha bendición durante estos días en nuestra convención y queremos seguirle invitando a que siga conectándose con nosotros. Quiero invitarles a que pueda leer conmigo esta escritura en Colosenses capítulo 1 versículo 3 al 6 y dice así: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que tú nos permites el poder estar acá, Dios mío, conectados, gozándonos, Señor, a través de esta convención, Señor amado. Te alabamos, mi Dios, y te glorificamos y pedimos tu bendición para cada uno de los apreciables oyentes, Señor. Oramos que tu palabra sea ministrando, Señor, cada vida, obrando poderosamente, Señor, en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo les fortalezca grandemente. Reciban un caluroso saludo a nombre de nuestro concilio hispano de la Iglesia de Dios, su concilio, y del cuerpo de directores, el cual me honro en presidir. Bajo el lema, la hora viene y ahora es, estaremos celebrando esta maravillosa convención de la región noreste. Y damos gracias al Señor, porque sabemos que va a ser un encuentro de experiencia virtual, pero de mucha presencia del Señor y de bendición para cada uno de nuestros pastores y sus líderes. Esté pendiente a todo este gran evento y a todo lo que va a ocurrir y abriendo su corazón con mucha sensibilidad a lo que Dios le va a ministrar. Aprovecho también para indicarles que bajo el lema Desafío Ministerial, nuestro concilio estará celebrando a nivel nacional nuestra convención virtual. Este lema de desafío ministerial procura dar respuesta a las muchas luchas que hemos siempre tenido como pastores y que se han multiplicado en este tiempo de pandemia. Así que te invitamos a que hagas espacio. Va a ser una convención totalmente virtual que desde la sala de tu hogar, junto a tus seres queridos o en el templo, junto a tus hermanos y hermanas, podrás participar y disfrutar. Así que te animamos a que estés pendiente. Recuerda, julio del 29 al 31, ese último fin de semana del mes de julio, Desafío Ministerial Convención Nacional de nuestro concilio. Que la gracia del Señor les siga bendiciendo y siempre gócense en el Señor. Un gran saludo, estimados siervos, consiervos, estimados pastores desde aquí de la Iglesia de Dios Shalom. Estamos celebrando a través de estos medios una convención más del concilio de la Iglesia de Dios y estamos muy contentos por la victoria que el Señor nos ha dado. Pues hemos pasado un año con esta situación de la salud, pero en medio de todo esto hemos visto la mano del Señor y no hay nada que nos detenga, así que estamos reunidos a través de este medio y vamos a cantar esta alabanza tan preciosa porque creemos que grandes cosas el Señor está haciendo en medio de su pueblo y seguirá haciendo, y creemos en Cristo Jesús que Él seguirá por nosotros en todo momento, porque Él prometió que estará con nosotros hasta el fin. Aleluya, gloria a su nombre. Oh, sí, Señor, te adoramos. Bendiga el nombre del Señor ahí donde usted está. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar
profecía y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Saludos, amados amigos y hermanos. Te habla tu hermano Magdiel Narváez en ocasión de esta asamblea 2021 de este amado concilio que se está llevando a cabo. Con ustedes en este momento esta conferencia que hemos titulado La Iglesia de este tiempo. Y esta conferencia va dirigida a trabajar los asuntos que entendemos son necesarios que la iglesia tenga en mente para poder enfrentar los retos y los desafíos que nos han tocado vivir en el siglo XXI. Comenzamos explicando este concepto iglesia. La iglesia no nació de una casualidad ni de un accidente. En otras palabras, nosotros no podemos pensar en el concepto iglesia como un cuerpo que simplemente porque Cristo resucitó ya se formó. Y como ya Cristo resucitó, pues hay que anunciar el evangelio. No. La iglesia siempre estuvo en el plan de Dios para la humanidad. Jesús en sus discursos había establecido el concepto iglesia, tan pronto dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré. En otras palabras, que el concepto es la reunión de los que estamos de acuerdo y de los que esperamos o tenemos la expectativa de que Dios se aparezca
y se glorifique en nuestros medios. Además, la seguridad de que Dios en Cristo preparará un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Y esa frase de Cristo en el Evangelio de Juan da por hecho y por real que la iglesia surgirá para quedarse en la eternidad. En otras palabras, que este cuerpo llamado iglesia surgió para quedarse por siempre. Finalmente, y como si fuera poco, su misión, la misión de la iglesia, es hacer discípulos. Deja claro que Jesús pensó en que se iba a formar un cuerpo que eventualmente habría de llamar iglesia. Con eso en mente, nosotros deberíamos entender, más allá de dudas razonables, que la formación de la iglesia estaba en el plan de Dios y que no solamente estaba en el plan de Dios, sino que Dios buscaba que prevaleciera en el mundo que le tocara vivir, sea el siglo I, el siglo III, siglo V, siglo X, siglo XV, siglo XXI, iba a haber un grupo de seguidores de Cristo dispuestos a establecer el reino de los cielos en la tierra para su gloria y hacer la diferencia en el mundo que nos ha tocado vivir. Nosotros tenemos que establecer una gran diferencia cuando hablamos de la iglesia, porque la iglesia tiene, en términos generales, dos tipos de personas. Unos son creyentes y otros son discípulos, que algún día fueron creyentes, pero que hoy decidieron ser discípulos. Los creyentes son aquellas personas que creen en Jesús y que posiblemente lo reconocen como Salvador. En otras palabras, todos somos creyentes, pero hay algunos de ellos que no se rinden al señorío de Jesucristo. Jesús es el Señor. La palabra Señor en griego significa Kyrios, que quiere decir Señor, amo y dueño. Tan pronto alguien dentro de la iglesia no reconoce a Jesús como Señor, se hace difícil su entrega, su compromiso, y su vida tiene una doble línea de caminos, que no necesariamente es una línea pecaminosa, sino tiene una vida en la iglesia y tiene una vida supuestamente secular. En Cristo no hay vidas seculares. Cristo domina la totalidad de nuestras vidas. Nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestras propiedades, todo le pertenece a Él el día que usted y yo nos rendimos ante su presencia. Cuando no reconocemos a Cristo como nuestro Señor, estamos lejos de la vida de la iglesia y tenemos en competencia la vida de la iglesia con la vida cotidiana. Por tal razón, es necesario que la iglesia entienda que para poder enfrentar los retos y los desafíos del mundo que le ha tocado vivir, tiene que desarrollar discípulos para lograr vencer las vicisitudes que ha tocado vivir en este tiempo. Si no, la gente va a querer irse de la iglesia porque no tienen profundidad en su vida cristiana. El término discípulo significa originalmente un alumno de algún maestro o un aprendiz cuando se habla de un maestro de artesanía. Muchas personas creen que se han convertido en discípulos de Jesús simplemente porque Él le perdonó los pecados. De hecho, nosotros estábamos muertos en nuestras ofensas, pero a través del perdón, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Eso dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, verso 13. Sin embargo, el perdón de los pecados no es el discipulado. Una vez hemos recibido la expiación por nuestros pecados y somos reconciliados con Dios a través de la muerte en Jesús, llegamos al punto de partida en seguir el ejemplo de Jesús
en su vida. En otras palabras, que nosotros nos convertimos y después de habernos convertido, Jesús entonces empieza un proyecto con el Espíritu Santo para convertirnos en discípulos y formar la verdadera iglesia que pueda de una vez y por siempre enfrentar y desafiar los retos que el mundo nos hace frente. No todos los creyentes van a poder hacer frente a los desafíos de los retos del mundo que nos toca vivir, porque solo los discípulos, que son los que echan raíces, sienten el compromiso de poder enfrentar y defender los valores y los principios del reino de los cielos que nos identifican y nos distinguen frente al mundo en el que vivimos. Tenemos que reconocer algunos pasos necesarios para poder entender esta dinámica de ser la verdadera iglesia que el Señor quiere. El primero de ellos es: Jesús nos llama. Los discípulos no se llaman a sí mismos. Los discípulos son llamados. Esto ilustra perfectamente que Dios siempre da el primer paso. En Lucas 5, versos del 1 al 11, Jesús se acercó a los pescadores y los invitó a convertirse en pescadores de hombres. Ya aquí no es en que crean en Él, es que si crees en mí, ahora quiero que seas pescador de hombres. Así que los que nos están escuchando en esta hora tienen que preguntarse, después de habernos acercado a Cristo, ¿qué Cristo quiere de cada uno de nosotros? Solo después de esta invitación al discipulado interviene nuestra decisión. Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros para que seamos la diferencia en el mundo en el que nos ha tocado vivir. En este primer punto, la pregunta va a ser: ¿qué quiere Jesús de ti después que te convertiste al Evangelio? Porque convertirnos fue el primer paso para resolver el peor problema de nuestras vidas, la salvación. Después de eso hay toda una vida en Cristo y Jesús nos está llamando para hacer la diferencia. ¿Estamos haciendo la diferencia? Ya veremos. En el segundo punto, entonces viene la respuesta a ese llamado. Los discípulos responden conscientemente al llamado de Jesús. Una vez que Jesús nos llama, un discípulo tiene que responder positivamente a esa llamada. No es que Jesús me llamó y yo voy a seguir haciendo lo mismo. Jesús me llamó y yo no le voy a prestar importancia. Jesús me llamó y estoy consciente de que Él me llamó, pero mis acciones no denotan que hay una respuesta a ese llamado. Cuando Jesús llamó a Pedro, cuando Jesús llamó a Andrés, cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, dice el texto que soltaron las redes y siguieron a Jesús. De hecho, Jacobo y Juan le pidieron a su papá que les llevara a cabo el negocio mientras ellos seguían a Jesús. Y por eso en el texto, en el Evangelio de Marcos, dice que mientras Zebedeo se hizo cargo del barco y de las redes, Jacobo y Juan se fueron después de Jesús. Cuando Jesús se enfrenta a Mateo, Mateo es publicano, y Jesús le dice, sígueme, dice el texto, y dejándolo todo, le siguió a Cristo por el camino. No es posible seguir con nuestras propias formas de vida y querer ser un discípulo de Jesús. No estamos diciendo en este momento que usted ahora va a renunciar a su trabajo, que es lo que le brinda el sostén, que usted ahora va a renunciar a lo que le brinda la oportunidad de tener una casa y un carro. Pero sí tenemos que renunciar a aquello que nos ata, a aquello que nos limita, a aquello que no nos permite ser un verdadero discípulo de Jesús, porque competiría con el llamado que el Señor nos está haciendo. No puede seguir a Cristo, pues no es una opción el poder ser un discípulo. El discipulado
nunca es heredado, ni es accidental. No podemos seguir a Jesús si no hacemos del llamado una opción para nuestras vidas. 3. La iglesia tiene que estar compuesta de discípulos que amen y perdonen. La primera señal de un discípulo es el amor a Dios y el amor a los demás. Jesús en Juan 13, verso 35, le dijo a sus discípulos: en esto sabrán los demás que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Una iglesia que no se ama, una iglesia que no practica el perdón, una iglesia que no puede diferir, si no es criticándose y juzgando, es una iglesia que no está expresando el verdadero amor de Cristo y no está manifestando el reino en el tiempo que le haya tocado vivir. Con la experiencia del amor de Dios, podrá ver ese amor reflejado en otros y podrá manifestarlo a los demás. Dios se ve a través de sus discípulos. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. De ahí que todo discípulo debe sentir empatía, justicia, solidaridad, compasión, misericordia, que son expresiones de amor vinculadas al reino que representamos y a la iglesia que quiere manifestar el Dios verdadero en un mundo ficticio. Además, el amor nos lleva a la expresión máxima, que es el perdón de nosotros mismos y el perdón a los demás. Es bien difícil poder decir que seguimos a Cristo si no aprendemos a perdonarnos nosotros primero. Tienes que perdonarte, tienes que entender que todas las cosas que has vivido ya pasaron y tienes que procesar en tu vida personal que también los demás han sido perdonados y que Cristo quiere usar a la gente aún habiendo vivido experiencias escabrosas, difíciles y cuesta arriba. Experiencias que nos marcan, experiencias que nos hacen tener un sello social, pero ya en Cristo hemos sido perdonados y lavados en la sangre preciosa de Jesús. No podemos ser una iglesia como la que tiene mucha gente hoy día, donde la forma de predicar el Evangelio y la forma de vivir el Evangelio impedirían que gente como Moisés, que mató a un egipcio, que gente como David, que era un corrupto y un bandido social, adúltero y mente criminal, que gente como Sansón, que era un mujeriego, que gente como Elías, que se acobardó de vez en cuando, no cabrían dentro de nuestras iglesias. Sin embargo, cupieron dentro del plan de Dios para adelantar la agenda. ¿Qué tiene especial la gente de hoy día que no tienen los hermanos y las hermanas que Dios usó en la Biblia? Los hombres bíblicos y las mujeres bíblicos son tan débiles y tan frágiles como nosotros. Si Dios le dio una oportunidad de servirlo, quiere decir que la iglesia tiene que practicar el amor y el perdón para restaurar las almas y darle la oportunidad de que Dios los use con poder para su gloria. El mundo está esperando una iglesia que proclame el amor y el perdón de Cristo, que proclame la realidad sin negociar los valores y los principios del reino de Dios. Amemos y perdonemos. 4. Los discípulos dan fruto. La iglesia es una finca llena de árboles frondosos con hojas y ramas sólidas que cuando se levantan sus ramas encontramos los frutos. De hecho, Jesús dice que dar fruto demuestra que eres su discípulo. Juan 15, verso 8 nos dice: la gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante y así seréis mis discípulos. El primer fruto es el arrepentimiento. Es ir cambiando nuestra conducta más por convicción que por imposición. La iglesia no puede tener un sistema de dogmas
que le imponga a la gente, no puedes fumar, no puedes beber, no puedes bailar, no puedes hacer esto, no puedes, porque la gente va a sentir que todo es impuesto. La iglesia, para tener un grupo de gente que no fume, que no bebe, que no baile, que no hagan daño, que no hagan las cosas mal, tiene que predicar un evangelio que libere a las personas y los sane desde sus raíces para que sus cambios sean por convicción y no cambios por imposición. El segundo fruto de los discípulos son todas aquellas obras de nuestra fe nacidas en la profundidad de nuestro corazón, pero producidas por el Espíritu Santo. La lista de estos frutos se encuentra en Gálatas 5, versos 22 y 23. Los frutos que pelean contra las obras de la carne, los frutos del Espíritu, lo que produce el Espíritu. El fruto es el producto de una semilla. El Señor sembró su amor. El Espíritu trajo el abono y de esa semilla brotaron todos los frutos que el Señor espera que los discípulos que componen la iglesia les reflejen a un mundo. Por lo tanto, el mundo tiene que ver en la iglesia bondad, mansedumbre, templanza, amor, fe, paciencia, gozo. La pregunta que nos tenemos que hacer en este punto 4 es, ¿estamos mostrando los frutos? Hay un dicho que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Así que primero, tengo que llenarme de lo que no tengo para poder darlo a los demás que necesitan. El punto número 5, y uno de los más difíciles que hay para cumplir, es aprender a obedecer. Los discípulos de Jesús que componen la iglesia de este tiempo tienen que aprender a obedecer. Avanza un poco más en Juan 15 y vas a encontrar en el verso 14 que Jesús dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo ordeno. Atención en esto, no podemos ser amigos íntimos de Jesús y ser desobedientes. Eso es imposible. Piense que la crisis humana entró por la desobediencia de Adán, pero la bendición entró con la obediencia de Jesús. La obediencia es la base de la fe, es la plataforma que proyecta algo de nuestro deseo de crecer. Naamán el sirio, en Segunda de Reyes, se sanó porque obedeció entrando al río Jordán y dejando allí su ego para que Dios le sanara su lepra. No había un acto de fe, fue un acto de obediencia. Pedro tuvo una pesca milagrosa al sacar las redes llenas de peces, no porque tuviera un acto de fe, fue un acto de obediencia. La obediencia es la base de la fe. La obediencia es una llave que permite que la fe crezca en nosotros. Obedeciendo al Señor, sometemos nuestros egos. Dejamos de pensar en nosotros para pensar en lo que Cristo quiere en nuestras vidas. El Señor se glorifica en nosotros cada vez que intentamos obedecerlo sobre todas las cosas. La pregunta en este punto es, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A quién estás siguiendo? Antes de hacer lo que vayas a hacer, siéntate con el Espíritu Santo y pregúntale si esto es bueno para tu vida. El punto número 6, aprender con humildad. Los verdaderos discípulos que componen la iglesia son procesados en aprendizaje. En las Escrituras encontraremos constantemente a los discípulos de Jesús aprendiendo de Él. Ellos escuchan y luego aplican sus enseñanzas en la vida, o por lo menos lo intentan. Tenemos que seguir ese modelo. La vida de un discípulo cristiano es una vida de aprendizaje durante toda la vida. El aprendizaje en la vida de la iglesia es constante, porque Dios siempre tiene algo que mostrarnos en su amor y con su poder.
Creer que lo sabemos todo es un acto de soberbia que desplaza la presencia de Dios de nuestras vidas. La humildad es lo único que nos convierte en aprendices genuinos del Señor, pero esta no es un don, es una actitud. Yo tengo que decidir ser humilde para aprender. Estoy seguro que todos ustedes han leído muchas veces el pasaje de Marcos 4, donde los discípulos se enfrentan a la tormenta. Y es interesante que al final del texto, Jesús detiene la tormenta, detiene los vientos, detiene el mar, pero los discípulos se hacen una pregunta: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Y es una pregunta de asombro. Lo que implica es que el Señor siempre va a tener un espacio para mostrarnos su poder y causar asombro en nosotros. Siempre habrá algo que Dios quiera mostrarnos. Siempre habrá algo que Dios quiera revelarnos. Número 7. Seguir aún sin entender. Todo discípulo es alguien que sigue. De hecho, la palabra discípulo significa, entre otras acepciones, seguidor. Nuestra vida de discipulado comienza siguiendo a Jesús. Debemos hacer lo que Él hizo, amar como Él amó, elegir lo que Él eligió. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañan los 12. Aun cuando no entendieron, tuvieron la capacidad de seguir a Jesús. Quizás hoy día la iglesia tiene un desafío gigantesco porque viene compelida constantemente a creer que tiene que entender a Dios para poder seguirlo. Sin embargo, el texto nos dice que a Dios se le ama aunque no lo entendamos, pues eso también es un acto de fe. Nosotros nunca iremos adelante ni al lado de Jesús. Vamos detrás de Él. Él es quien nos muestra el camino. La mayoría de los fracasos en la vida cristiana vienen a consecuencia de querer establecer nuestra ruta, nuestro plan y nuestra opinión sobre el plan y la ruta de Dios. ¿Y sabe qué, amado hermano y hermana que me escucha? Dios no necesita nuestro plan. Dios no necesita nuestra opinión. Dios no necesita nuestra ruta. Para eso envió a Cristo. Él establece el camino a seguir y nosotros lo seguimos aunque no lo entendamos. En muchas ocasiones los discípulos siguieron a Jesús sin entender lo que Él les decía, pero comprendieron que era mejor seguir a Jesús sin entenderlo que seguir sus propios caminos, entendiéndolos, porque sus propios caminos los habrían de llevar a un fracaso seguro. Te pregunto en este punto, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás dando la oportunidad que establezca la ruta de tu vida o el plan que tienes para con los tuyos? 8. Seguir el reino de Dios y su justicia. Todo aquel que sigue a Jesús y compone la iglesia tiene su mirada puesta en el cielo. Nuestra vida actual no es nuestro hogar definitivo. Hemos sido creados para vivir con Dios, para siempre en una felicidad eterna. Este hogar celestial lo determinan nuestras decisiones en esta vida. El premio del cielo es un regalo en el que debemos tener puestos los ojos para que no perdamos la perspectiva eterna de Dios. Nuestra visión de la vida tiene que cambiar. Ahora debemos aspirar a las cosas del reino de los cielos y dejando atrás los deseos del mundo material. Tiene que haber una desconexión total. Tengo que aspirar al mundo espiritual primero para que a consecuencia venga el mundo material. Todas estas teologías que se predican, promoviendo riqueza, promoviendo prosperidades económicas, adquisiciones materiales,
retrasan el crecimiento espiritual porque nos atan al mundo al que pertenecemos, cuando después de habernos convertido en Cristo y ser la iglesia que el Señor quiere que seamos, nuestra mirada tiene que ir puesta al cielo. Comparemos la iglesia inicial con la iglesia actual para que usted vea las actitudes no son las mismas. Aquella iglesia miraba el cielo. Nosotros muchas veces estamos mirando la tierra. Aquella iglesia se despojó de los bienes materiales. Nosotros estamos aferrándonos al mundo material. A aquella iglesia no le importó lo que el mundo decía sobre ellos. A nosotros nos preocupa la reputación. Aquella iglesia estaba dispuesta a morir por Cristo. A nosotros nos preocupa que nos persigan y que nos señalen. Hermanos y hermanas que me escuchan en esta convención, nuestro mundo es el reino de los cielos y tenemos que aprender a vivir en él y estar dispuestos a morir y entregar hasta lo último de nuestras vidas para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros. Nos tenemos que gozar con esas noticias del reino y trabajamos para que se cumpla la justicia divina aquí en la tierra. No servimos a dos dioses, solo servimos al verdadero. Como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. 9. Carga tu cruz. No nos gusta, pero es un mensaje de Cristo. Carga tu cruz. Los discípulos cargamos cruces. El discipulado nunca es fácil. Jesús así lo dijo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. Lucas 9, 23. Nunca deberíamos olvidar que el sufrimiento es parte del discipulado. Y no se trata solamente de emociones para sentirse bien, ni de pasar buenos ratos, ni de tener todo el tiempo bendiciones, glorias y éxitos. Todos, sin excepción de personas, tenemos marcas, luchas, aguijones y pruebas. Esto nos convierte en discípulos de verdad, pues esas luchas se convierten en las cicatrices de experiencia que hemos vencido. No sueltes tu cruz, cárgala. En ella hay sabor a gloria del unigénito de Dios. Los que cargan las cruces son los que van camino a una victoria y a llenarse de la gloria de Dios, porque son verdaderos imitadores del Jesús que nos dio esta hermosa vida en abundancia. 10. Ora. Ora y ora. Los verdaderos seguidores de Jesús que quieren transformar el tiempo que les ha tocado vivir, inviertan tiempo orando. Jesús se apartaba a orar en muchas ocasiones. La oración le permitió ver las situaciones antes de que ocurrieran. Le fortaleció en momentos de crisis y le validó su poder en ocasiones de controversias de fe. Si hacemos lo que Jesús hizo, entonces necesitamos vivir en relación íntima con Dios. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11, verso 1. Orar no es una opción, es un deber, es un compromiso, es parte de la disciplina de tu vida. Si no te comunicas con el Señor, no podrás reconocer los designios que Él tiene para tu vida. Pero orar no es cargar a Dios con nuestras letanías, ni con una lista de pedidos de mercado, del carro, de la casa, de la ropa, del dinero. Esas son peticiones. Orar es meternos con Dios y decir lo que se haga tu voluntad
y no la mía. Es meternos con Dios y que se diga que se cumpla tu reino en el cielo como en la tierra. Es meternos con Dios y decirnos, ayúdanos a perdonar y a buscar la manera de ser mejores creyentes todos los días. Es meternos con Dios y decirle, yo quiero ser tu siervo. Es meternos con Dios y decirle, muele mi ego y glorifícate en mi vida. Es meternos con Dios y decir, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, para que podamos vivir la experiencia del Señor. Eso no se vive alabando en el templo. Eso no se vive en medio de una convención. Eso no se vive en medio de un culto. Eso se vive en el cuarto de tu casa, en la rodilla puesta en el piso y tu cara puesta en la presencia del Señor. Eso se vive en la intimidad con Cristo. Tienes que aprender a sentir la intimidad de Dios en tu vida y la gloria de Dios sobre ti. Ora. ¿Estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿En qué se han convertido tus oraciones? Que sean estas la forma de Dios glorificarse en tu vida. 11. Sirve con amor. La iglesia verdadera ama y sirve a Dios, y ama y sirve a su prójimo. Jesús estableció como norma que vino a servir y no a ser servido. La mayor lucha de los discípulos era despojarse de su ego, de querer ser más que los demás. A lo que Jesús respondía, que el mayor entre ustedes sea como el que sirva a los demás. Como si fuera poco, Jesús en Juan 13 se pone a lavarle los pies a sus discípulos, asumiendo el papel de un esclavo de la época. Piensa en las numerosas veces que los discípulos son llamados a servir. Ordena a los 12 en un momento determinado que sirvan a la masa en la multiplicación de los panes y los peces, cogiendo las canastas para darle de comer a la gente. También les pide que vayan por los lugares, que sanen los enfermos, que expulsen los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. La vida de la iglesia es servir, no es mandar a hacer. La vida de la iglesia es ponerse la túnica del que sirve, no del que quiere que sea servido. La vida de la iglesia es hacer lo que el mundo no puede hacer para reflejar a Cristo en nuestro servicio. Y tengo que añadir en este punto que nuestra mejor predicación es cuando le servimos a los demás. Que nuestra mejor predicación es cuando le decimos al vecino que estamos dispuestos a ayudarlo a cambiar la goma, a bajar la compra, a ayudarlo con el patio. Es que ese vecino es un malcriado, es que ese vecino es un ateo. Eso no importa. Nosotros servimos incondicionalmente. Si Cristo hubiera escogido la gente a la que le iba a servir, nunca hubiéramos tenido este evangelio tan glorioso que tenemos. Y el punto número 12, el mayor de todos, hacer discípulos. La iglesia no tiene ni debe estar buscando gente para llenar el templo. La iglesia no debe ni tiene de estar buscando recursos para mejorar sus finanzas. Esas dos cosas se resuelven si empezamos a ser discípulos. Los discípulos hacen discípulos. Los pastores pastorean. Los discípulos hacen discípulos. Los pastores cuidan ovejas. Las ovejas engendran ovejas. Tenemos que hacer lo que Jesús hizo, lo que significa hacer discípulos. De hecho, este fue su último mandato y el único del que no podemos evadir el cumplirlo personalmente. La iglesia no puede confundir el rol principal de nuestro discipulado. Este es hacer discípulos. Nos hemos confundido en estos últimos tiempos con el desarrollo de ministerios que hacen muchas cosas buenas, pero no traen discípulos a la iglesia. Una iglesia poderosa es aquella llena del Espíritu que logra crecer en el carácter de Cristo con madurez espiritual,
para llevarle a otros el mensaje poderoso del Evangelio y para hacer la diferencia en el mundo que le ha tocado vivir. Si Cristo es lo mejor que te ha pasado, ¿por qué no hablamos de Él? Si el Evangelio es lo mejor de nuestra vida, ¿por qué no lo compartimos? Hacer discípulos es una gloria, porque estás trayendo a alguien que te sigue, porque está creyendo en el que tú estás siguiendo. Hacer discípulos te convierte en un verdadero discípulo de Jesús, porque estás logrando en otro lo que Cristo estaba haciendo en tu vida. Con los discípulos nosotros marcamos gente. Con los discípulos nosotros fortalecemos la iglesia. Con discípulos echamos raíces sobre la gente que está con nosotros. Asunto de que cualquier vendaval lo puede tambalear y jamaquear, pero nunca le va a arrancar las raíces. Porque el discípulo es el que echa raíces y no está pendiente de que si el pastor hizo o dejó de hacer, si el pastor cambió o se fue, si hubo un problema, ese se queda siempre, no importa lo que pase, porque aprendió a estar ahí por seguir a Cristo. ¿Quieres una iglesia robusta? ¿Quieres una iglesia fortalecida? Haz discípulos. Convierte a la gente en seguidores de Cristo. Te dejo algunas preguntas para que las compartas con los demás y se conviertan en un tipo de llamado en esta segunda conferencia que proveo. Tercera conferencia. La segunda es los retos y los desafíos de la iglesia. ¿Dónde estoy en mi relación con Cristo? ¿Cuánto he crecido en esa relación? ¿Qué asuntos me han distraído de ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cuántos discípulos me gustaría alcanzar este año para el Señor? ¿Y dónde voy a empezar para lograr ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Qué iglesia queremos tener? ¿Qué iglesia es la que el siglo XXI espera que salga a la calle para hacer la diferencia? ¿Qué iglesia es la que se necesita para enfrentar los retos y los desafíos que este siglo, que este tiempo, que este mundo con su conocimiento nos ha traído para desafiarnos ante nuestra fe y frente al Señor? Sepan todos ustedes que como quiera que sea, la iglesia va a prevalecer, porque la iglesia le pertenece al Señor. Y el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos haciendo para contribuir de que en las futuras generaciones, en los que vienen subiendo, qué legado le vamos a dar? ¿Qué legado vamos a dar para que cuando no estemos nosotros, si Cristo no ha venido, haya gente proclamando el Evangelio? ¿Qué legado vamos a dejar para que si Cristo no ha venido, qué pueden ellos tener de fundamento para proyectar una iglesia sólida, distinta, llena del Señor, que pueda hacer la diferencia en el mundo que le toque vivir? Seamos discípulos, hagamos discípulos, seamos iglesias, hagamos iglesias, seamos gente de bien, hagamos la diferencia y pidámosle al Señor que nos dé la victoria en todo momento. Dios te bendiga y muchas bendiciones y gloria para cada uno de sus ministerios.